Bien, siendo Sí. las 9 de la mañana, en punto de este 30 de octubre 2020, le damos la bienvenida a este webinar que estamos realizando en Martínez y Valdivieso, también a los que nos puedan estar observando a través del canal de YouTube, y también les agradecemos a todos los que son tan puntuales y se conectaron desde tempranito para poder ver este webinar. Esperamos que de verdad sea una grata experiencia para ustedes compartir con nosotros. Vamos a ser súper puntuales. Esta actividad, esta presentación dura alrededor de 45 minutos y después vamos a dar un espacio de 15 a 20 minutos para que ustedes puedan consultar, hacer sus comentarios. Para eso van a poder escribirnos a través del chat. Vamos a estar leyéndolos a través del chat. Así que por favor, con toda confianza, háganos llegar sus comentarios, sus preguntas, inclusive sus saludos también, ¿por qué no, cierto? Así que les voy a presentar aquí a nuestros dos panelistas, a nuestros dos expositores, ambos ingenieros agrónomos, Fernando Pulido y Rodrigo Venegas, quienes trabajan en Martínez y Valdivieso. Ellos tienen el cargo de técnicos zonales, así que su expertise está en el área técnica. Hola Feña, hola Rodri, les Hola, damos la Tami. bienvenida a ambos también y les Bienvenidos. agradecemos su tiempo. Rodrigo tiene un magíster en agricultura de precisión y Fernando tiene mucha experiencia en trabajos prácticos, por eso este webinar, el título nos encantó. La idea es poder trabajar todo lo relacionado con teledetección, pero desde un enfoque práctico. Sabemos que hay aquí algunos productores que están presentes. No sé si les ha pasado que les han ofrecido la imagen para la oficina y queda ahí en un lindo cuadro, y no queremos que eso ocurra, queremos que puedan darle un uso práctico. Les vamos a estar mostrando inclusive algunas herramientas gratuitas que ustedes mismos pueden acceder para que podamos llevar todo esto a la práctica. Nosotros como Martínez estamos hace algunos años trabajando en este tema, si bien no lo prestamos como un servicio, pero lo hemos estado utilizando para poder validar los productos que comercializamos a través del equipo de investigación y desarrollo, y ahora también lo estamos amplificando al equipo de técnicos zonales, quienes han podido darle un peso, un valor práctico, ¿ya? Así que, sin más preámbulos, dejo con ustedes aquí a Rodrigo, quien va a partir con la exposición. Muchas gracias, Tami. Bueno, primero que todo, agradecerles la presencia y el interés. Es un tema que está en boga hace mucho tiempo en Chile, la agricultura de precisión, pero creemos que se ha bajado poco, ha llegado poco, digamos, en términos prácticos a los clientes. En agricultura de precisión hay de todo tipo, digamos, de niveles tecnológicos, y hoy día queremos mostrarle a través de herramientas súper prácticas con Fernando casos que nos pasan día a día, ¿ya? Cosa que podamos evaluar con herramientas gratuitas, hacer scouting en el terreno de los puntos problemáticos y ahí tomar determinaciones y solucionar los problemas. Eso, a grueso modo, es lo que trata la presentación, así que ojalá sea provechoso para ustedes. Les recuerdo que las preguntas las pueden hacer al final de la presentación y trataremos de responderlas todas. Voy a partir yo con la presentación y después parte la segunda patita, Fernando Pulido. Voy a compartir pantalla. Avísenme cuando se vea Fernando, por favor. Rodrigo, estamos impecables. Perfecto. Bueno, el título quisimos darle como título a la presentación: Agricultura de precisión, uso de teledetección, experiencias prácticas. ¿Ya? Como equipo Martínez Valdivieso, séptima y octava región. Entonces, aquí un poco la estructura, vamos a partir definiendo un poco qué son los índices espectrales, que es súper importante entenderlo para lo que le va a mostrar Fernando después, los índices verdes, analizar un poquito principalmente diferencias satélite y drones en la agricultura, entender lo que es un área de interés que es vital para hacer un monitoreo dirigido, sacarle mucho partido digamos, a la agricultura de precisión, a la teledetección fundamentalmente. Después parte Fernando parto yo con la plataforma satelital gratuita OneSoil, para que todos tengan un papel y lápiz para tomar nota, ¿ya? Y después Fernando con casos prácticos en Cerezo y Avellano, y les vamos a mostrar finalmente unas experiencias que hemos hecho con el equipo de investigación y desarrollo de Martínez Valdivieso ligada al tema. Bueno, para hablar de teledetección, lo primero que hay que entender es que es un área de la agricultura de precisión, ¿ya?
Ahora, ¿qué quiere conseguir finalmente la agricultura de precisión? Es el manejo de los factores, es entender la variabilidad de la producción, ¿ya? Cómo se desenvuelven estas variables, ya sea de vigor, ¿cierto? De productividad en los campos, ¿ya? Y la calidad de los cultivos, y principalmente se puede definir o atacar con estos 4 grupos fundamentales. Sistema de información geográfica, que el más conocido es Google Earth, que nosotros lo vamos a ocupar ahora en esta exposición. La teledetección propiamente tal, principalmente con drones y satélites, ¿ya? Hay otro tipo de, digamos, de detección que es la proxy detección, que trabaja con sensores, digamos, mucho más cercanos a la hilera, saca cosas más en detalle, pero no es tan rápido, un poquito más demoroso, ¿ya? El monitoreo espacializado, o sea, entender la variable en mi campo, cómo cambian en sectores los distintos vigores y sanidad de la planta, y dirigirme específicamente a eso, ser óptimo en el tiempo, y también las tecnologías de la información y comunicaciones, todo el tema de las telemetrías, las sondas, la captura de datos, para finalmente entregar información práctica al cliente, ¿ya? Hoy en día, ¿qué pasa? O sea, la teledetección no es nada nuevo. Se comenzó incluso con la estrategia de la Segunda Guerra Mundial, la primera, sacando fotografías aéreas, captando, digamos, información desde lejos, ¿ya? Y bueno, en el desarrollo del tiempo, hoy día estamos ya en el presente trabajando con imágenes satelitales, con imágenes de drones, con sensores activos en terreno in situ, y también hartas plataformas que tratan de conectarse y entregar la información práctica al agricultor. Hoy en día todavía estamos con ese desarrollo, falta finalmente unificar todas estas, digamos, todas estas variables y entregar quizás en una sola plataforma información digerida para que el agricultor tenga que actuar de manera mucho más eficiente. Eso es súper clave, ¿ya? Porque hoy en día en la etapa que estamos, de repente se genera mucha información, ¿ya? Y en vez de estar digamos, en la punta de la curva, ¿ya? Nos pasamos en demasía, ¿ya? Y perdemos la capacidad de toma de decisiones. Por eso es súper importante no estar ni muy corto en información, ¿ya? Ni tampoco con mucha información que nos maree en la toma de decisiones. Bueno, precisamente, ¿qué es la teledetección? Es la toma de información de un objeto de superficie, ¿ya? Ya sea en imagen, en video, ¿ya? En tiempo real o no, ¿ya? De distancia. Hoy en día, específicamente, vamos a tratar lo que es el dron y el satélite. Los dos son herramientas que, digamos, con una cámara multispectral, que es la gracia. Estas cámaras multispectrales toman los datos de la radiación, digamos, reflejada por las plantas principalmente, y pueden hacer cuantificaciones objetivas con un rango de valor, ¿ya? Bueno, cada uno tiene sus beneficios. Por ejemplo, el satélite hay constelaciones, que es la que vamos a trabajar hoy día, que es Sentinel, que es de la ESA, que digamos, la agencia europea espacial. Ellos tienen la constelación de satélite, digamos, Copérnico, a lo cual está Sentinel, que nos ofrecen resoluciones temporales. O sea, cada imagen en el mismo punto del campo la tenemos una vez a la semana. Entonces es súper práctico, y lo mejor es que es gratuito para obtener información de los cuarteles, digamos, y poder tomar determinaciones. El dron, por otro lado, puedo captar imágenes con mucho más detalle, con mucho mejor resolución. Si lo comparamos con un satélite trabaja con un píxel promedio de 10 por 10. O sea, una unidad, digamos, un punto de información son 100 metros cuadrados, versus lo que puedo conseguir con un dron, que estamos hablando centimétrico, ¿ya? O sea, puedo estudiar una planta con alrededor de 400 a 500 píxeles, 500 datos por planta. Entonces, esas son las principales diferencias en cuanto a resolución. El tema es que el dron finalmente vuela desde, como se dice entre comillas, no es que sea una máquina del tiempo, pero vuela desde aquí hacia adelante. El satélite guarda una vez a la semana un histórico en la nube, el cual yo puedo acceder, digamos, y hacer trabajos con ellos. Bueno, para entender lo que hacen, yo creo que esta lámina es fundamental. Aquí quise reflejar de manera bien práctica finalmente lo que miden las cámaras multispectrales, para que podamos entender esos gráficos de colores que después vemos, ¿ya? Entonces, una hoja sana, una hoja con alto nivel de clorofila, con alto pigmento, con buena cobertura y buena hidratación, fíjense que refleja, ¿ya?, un espectro, digamos, de la radiación solar, que es el infrarrojo cercano. Lo refleja mucho más que una planta estresada y una planta senescente. Nosotros, con nuestra visión humana, vemos del espectro de los 400 a los 700 nanómetros, que justamente van desde el azul al rojo. Entonces nosotros, con esta composición de 3 espectros fundamentales, hacemos la combinación de color y vemos todo lo que podemos percibir, digamos, todos los colores. Pero nuestra vista humana no la percibe,
¿ya? Y esto es lo que hacen las cámaras multiespectrales finalmente. Percibir esta fluctuación, digamos, variación del NIR y hacer una ecuación, por ejemplo, que el índice verde más conocido es el NDI, y dar una escala de valores finalmente a la sanidad y el vigor del cultivo. Así se compone la escala, y finalmente para hacer mucho más fácil la interpretación, en vez de que hayan puros valores en mis campos, finalmente se hace una escala de variabilidad de colores, donde generalmente los colores más verde intensos hablan de una vegetación mucho más sana, con mejor cobertura, mejor hidratada, mejor actividad fotosintética, ya sea colores marrones o amarillos, incluso el rojo, al final me hablan totalmente de lo contrario. Esto lo propuso, no es nada nuevo, lo propuso Rus en el año alrededor del 73. El NDI, si bien es el índice más conocido de los verdes, hay muchos más como el EVI, el ARVI, los AVI, que son para sacar un poco los ruidos del suelo, pero hay más de 300 índices verdes. ¿Ya? Aún se sigue trabajando mucho con el NDI, se hacen correlaciones incluso para determinar KC, que es el método Spider que lo proponen, digamos, en la plataforma Plus, desarrollada por la Universidad Talca y la Universidad de Concepción, entre otras, que son plataformas gratuitas, ¿ya? Uno puede trabajar, digamos, con estas informaciones y hacer gestión en los campos. Bueno, recalcando un poco, esto es un extracto Chubieco 2019, de lo más actualizado, es súper fundamental entender que el verdor, finalmente, lo que vamos a medir con estos índices verdes, por ejemplo, con NDI, son integradores de variables, ¿ya? ¿Qué significa? Que finalmente vamos a estar midiendo, como les decía, intensidad del verde, también hidratación en la planta y cobertura. Por eso es importante a partir de esto entenderlo de esa manera, lo van a ver en manera práctica después en los ensayos que les voy a mostrar, ¿ya? Para aislar de repente cobertura y centrarnos solamente en la actividad de la planta en cuanto a actividad fotosintética. Aquí fíjense, esta grafiquita explica un poco lo que les decía. En el follaje verde, follaje sano, fíjense la refractancia, es súper alta en el infrarrojo cercano, ¿ya? Y al contrario, en un follaje café es al revés, es inversa. Por eso yo puedo hacer una relación entre el infrarrojo cercano, en el caso del NDI, con el rojo. Y eso me da una escala de valores del -1 al 1, siendo lo mejor en términos de vigor, digamos, el 1, hacia arriba. También súper importante, no siempre un valor alto en NDI es lo que buscamos en el campo, ¿ya? Ojo, aquí hay que, estos índices o estos monitoreos satelitales de drones van a ser un complemento o un apoyo a las estimaciones que yo pueda hacer en terreno, ¿ya? ¿Por qué? Traté de ejemplificar con este caso, por ejemplo, avellanos con un buen estado sanitario, digamos, pero exceso de cobertura, van a marcar o van a reflejar mucho más NIR, por lo tanto, tomar una escala de valor NDI mucho más alto que algo que esté más equilibrado y tenga menos cobertura, ¿ya? La moraleja es que yo, cuando trabaje con estas plataformas, digamos, ya sea dron o satélite, lo primero que tengo que hacer es establecer cuál es mi target en mi campo. O sea, cuál es el cartel que yo quiero replicar y me gustaría que todo el campo estuviera igual. ¿En términos de qué? De calidad y rendimiento, ¿ya? Y eso no necesariamente va a ser un valor alto en NDI, sino que puede ser quizás incluso más bajo, un 0,7 o un 0,8. ¿Ya? Lo importante es que ustedes lo tengan bien definido, bien identificado, y a partir de estas plataformas ustedes puedan seguirlo y obtener precisamente el valor de índice verde que ustedes buscan. Y a partir de esto, con distintos manejos, ya sean, digamos, manejo de poda, manejos de riego o aplicación de fitoestimulantes, ustedes tararse o llegar a ese valor objetivo del quarter target que ustedes quieran replicar. Eso es súper importante. Recuerden que una planta emboscada no es tan productiva y en términos de calidad tampoco como una que tenga buena iluminación, ¿cierto? Bueno, con lo que hemos conversado ya podemos pasar a definir qué ocupamos para cada caso, o sea, dron o satélite, ¿cierto? Bueno, miren, esto lo saqué de internet, es una evaluación de un campo Nogales que se hizo un cambio de riego de aspersión a riego de goteo, ¿ya? Fíjense la resolución que tiene el dron, esto es centimétrico, en este caso creo que fue menor de 2,5 centímetros del píxel, súper fino la información levantada, ¿ya? Ahora, en términos prácticos, cuando yo quiero evaluar, se hace una clusterización o es una agrupación, ¿ya? Para evaluar zonas, finalmente de lo que se hizo acá. Entonces ustedes pueden ver, finalmente en este sector, acá se hizo el cambio, digamos, de goteo, y ustedes ven una vegetación mucho más sana en términos de NDI, ¿ya? Color más verde, y como macrozona, ¿ya? Entonces, seguían las problemáticas, digamos, en estas zonas que están más rojas, más amarillas,
¿ya? Y después del cambio, desde aspersión a gotero, fíjense cómo fue recuperando y la zona pasó a un verde intenso, ¿ya? Ahora, fíjense, ¿con qué imagen se quedan? ¿Ya? ¿Con la agrupación que está a la izquierda que fue con dron o la agrupación de satélite que está a la derecha? Fíjense que la resolución cambia. El dron les dije que eran de 2,5 centímetros y este satélite que es el Libre, que es el Sentinel, nos marcó prácticamente la misma zonificación, pero con una resolución de 10 por 10. ¿Ya? ¿Qué les quiero explicar con esto? Que de repente hay trabajos o hay toma de decisiones que el satélite basta. ¿Ya? Que en términos prácticos, para analizar un sector de riego, fíjense, las zonas de variabilidad fueron prácticamente las mismas. Yo con esto también me puedo dar cuenta con valores objetivos que tuve una mejoría en cuanto a la sanidad y el vigor del nogal por el cambio de sistema de riego. ¿Ya? Pero fíjense lo que no puede hacer un satélite hasta la fecha, un satélite gratis, porque hay algunos que son de pago, digamos, y tienen resolución centimétrica también, pero no están libres, que son caros, ¿ya? Pero fíjense el poder de lo que puede hacer un dron. Por ejemplo, estas son plantas de avellano de 3 años. Fíjense, cada puntito cuadradito son esa información de alrededor de 81 centímetros. ¿Ya? Tengo de datos de captura de información por copa de árbol alrededor de 576 píxeles. O sea, 576 datos por planta. ¿Ya? Entonces, algo súper al detalle que puede analizar planta a planta. Finalmente, hoy, ¿qué se está haciendo en el mercado? Hay varias empresas nacionales e internacionales que lo que hacen es un análisis individualizado de copa de árbol, que ellos generan algoritmos que finalmente son funciones. Yo obtengo un dato de una copa de un árbol, tiene un algoritmo, una correlación, y finalmente obtengo datos de información para gestión. En este caso, este análisis se hace en planta a planta, donde los colores más rojos están mostrando más bajo NDVI, ¿cierto? En las coloraciones medias, digamos, naranja o amarilla, es un valor mediano de vigor y sanidad, ¿cierto? Para llegar a los valores más altos finalmente en verde. Entonces, con los distintos algoritmos, ellos pueden hacer correlaciones en cuanto a aplicación de productos, detección de plantas, digamos, plantas muertas por ataque quizás de patógenos, ¿cierto? Que son las palpas de acá, ¿ya? O finalmente detectar otro tipo de enfermedades. Eso va en la expertise, digamos, en la creación de los algoritmos posterior a la detección de digamos, de cada copa. Bueno, ya entrando un poco en lo que vamos a ver con Fernando, es súper importante también definir dónde vamos a trabajar. Eso se llama el área de interés. ¿Ya? Cuando ustedes ocupen el satélite que yo se los voy a mostrar, vamos a trabajar con el área de interés. ¿Ya? En el caso que sea, por ejemplo, una problemática de suelo, y vamos a corregir por sector de riego, es súper interesante digitalizar los sectores de riego, porque esa es mi capacidad de corrección mínima, ¿cierto? Esta es una típica imagen RGB. El RGB, recuerden que es lo que nosotros vemos, o sea, una imagen aérea, un avión, puede ser una imagen normal de un dron con buena cámara, ¿cierto? No necesariamente multispectral, sino que RGB, ¿ya? Donde ustedes pueden ver y analizar también la cobertura y el vigor de las plantas. Nosotros aquí, a través de esta simple RGB o visión normal, nos podemos dar cuenta que arriba tenemos mucho mejor cobertura y vigor, está más verde. Eso lo sabemos todos, ¿ya? Ustedes conocen bien sus campos. Pero ¿qué pasa cuando yo les pregunto cuánto? ¿Qué valor tiene? ¿Qué valor de sanidad tiene esa planta? Ahí quedamos un poco corto, salvo que tengamos cuantificaciones o mediciones en terreno. ¿Ya? Estas son las cosas que nos permite hacer, digamos, la teledetección y cuantificar píxel a píxel con un dato objetivo. ¿Ya? Fíjense acá, los colores azules están en un mapa de vigor de NDI mucho más alto que el amarillo y el rojo. ¿Ya? Entonces, a través de esta información, más el cruzamiento que tengo yo de los sectores de riego, puedo llegar finalmente a mapas de gestión para tratamiento diferenciado. ¿Qué pasa si yo hago calicata, me dirijo aquí, a este sector, y me doy cuenta que no tengo ningún impedimento para el crecimiento de raíces, y en comparación al rojo sí tengo impedimento? Lógicamente, si voy a aplicar, por ejemplo, un ácido húmico, no voy a ir con la misma dosis en el sector azul al rojo, ¿ya? Y eso ya es un ahorro en cuanto a plata y gestión, en tiempo también. Bueno, lo que queríamos mostrar hoy día, yo les dije al principio, es agricultura de precisión práctica sencilla, ¿ya? Digamos, de bajo costo. Hoy en día hay de todos los tipos de tecnología, tienen los sensores activos, cuantificación, mediciones de fruta en el árbol, muy al detalle, ¿ya? Pero hoy día quisimos hacer el primer acercamiento con ustedes a través de agricultura de precisión sencilla. ¿Qué necesitamos para esto? Un computador básico con conexión a internet, un celular, un smartphone básico que tenga GPS, y la plataforma o el SIG principal gratuito, que es el Google Earth. Y lo más importante, obviamente, las ganas.
esto ya es lo que vamos a mostrar con Fernando. Quiero explicarle un poquito cómo funciona, ¿ya? Ese es un punto importante en cuanto a vigor a visitar, ¿ya? Fíjense, en términos de NDVI, aquí está la escala, tenemos un alto nivel de vigor y sanidad en las plantas que están en verde más intenso, pero fíjense que hay justo un cuartel que está en tonos más amarillos, o sea, más bajo en vigor, más bajo en sanidad, más bajo en pigmento y cobertura. Por lo tanto, se produce una tonalidad amarilla mucho más bajo que el promedio, que es súper interesante a visitar. Si yo soy administrador que tengo muchos campos, me es casi imposible visitar, digamos, y hacer eficiente mi recorrido. Por eso quizás es súper interesante tener una plataforma, quizás satelital, donde me guíe y haga mucho más eficiente mi tiempo para juntarme con los jefes de campo, quizás, o las personas de terreno, en los puntos de interés que son los problemáticos. Entonces, ese es un punto, y eso se refiere al scouting. El scouting es, a partir de un análisis de variabilidad espacial con índice verde, ir a visitar justamente el punto que es problemático, y así reducir tiempo. Otra cosa importante es también entender, cuando yo trabajo con variabilidad espacial, entender también mis criterios de acción y macrozona. ¿De qué me sirve entender tanto la variabilidad al detalle si al momento de hacer de tomar digamos, mi gestión de enmendar ese error, finalmente no voy a arreglar ese punto, ese bajo en vigor acá rojo y este acá rojo tampoco, sino que me voy a concentrar en zonas de macro, zonas con criterio de acción? Por ejemplo, esto. ¿Cómo vamos a trabajar el scouting o el monitoreo en terreno con Fernando? Lo vamos a hacer con el siguiente criterio de evaluación: manejo por cuartel. Lo primero que vamos a hacer es analizar con el satélite, hacer un scouting donde hay un punto de interés y analizar la estrategia de la siguiente manera: partir en suelo, evaluar estructura de suelo, si hay compactaciones, si hay potencial de crecimiento, ¿cierto? Si existe anegamiento, algún tipo de toxicidad, problemas de riego, etcétera. Una vez evaluado esto, pasamos a hacer la evaluación del sistema de raíces, recuperaciones de estrés quizás, falta de desarrollo de raíces si es que hay potencial, ver tema de plaga, ¿cierto? Y algunas otras decisiones. Para finalmente partir en la parte aérea, y una vez todo recuperado y evaluado en la parte suelo, digamos estructura y sanidad, partir en una estimulación vegetativa aérea. Por ejemplo, el caso anterior que vimos, ¿no? Recordemos que estos índices no nos van a dar o no van a dar con el problema directamente. Nos van a decir que algo pasa y nosotros tenemos que ir a hacer el scouting y verificar en terreno, ¿ya? Entonces, en esta misma zona que vimos, en la zona A es de bajo NDVI, la zona B amarilla es de medio y la zona C de alto. Nosotros vamos a partir por la lógica siguiente, que es evaluar el potencial de crecimiento de la planta y a partir de eso tomar determinaciones. En este caso, por ejemplo, si teníamos problema de compactación, nosotros atacaríamos con hidrahume a 50 litros por hectárea. En el caso de que no hay un problema de compactación, sino que está la planta un poco débil, tiene potencial de crecimiento de raíces, enraizar con Rutschen, por ejemplo, ¿ya? Y en el caso C, que tenemos la planta en buen estado sanitario, con buena calidad de fruta y de buenos rendimientos, en una de esas hacer una dosis de mantención o quizás no aplicar nada y canalizarlo o destinarlo finalmente donde teníamos problemas. Esa es un poco la lógica de trabajo que vamos a ver a continuación. ¿Qué vamos a hacer en el caso de la evaluación de compactación? Vamos a ocupar la metodología planteada por Raúl Sellés y Gabriel Sellés y Raúl Ferreira de Línea. Ellos han hecho varios trabajos con lo que es compactación de suelo, y las definiciones que ellos dan, digamos, en general, es de una compactación baja a 1 megapascal, que equivale a 100 newton, alta de 2 a 4, ¿ya? Y muy alta, digamos, o sea, moderada de 100 a 200 newton y alta de 200 a 400. A partir de estos rangos, nosotros vamos a evaluar calicata, vamos a pinchar con penetrómetro de suelo y vamos a hacer una gráfica de variabilidad espacial, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Esto refleja un poco los niveles de compactación, cómo se van desenvolviendo en el suelo. O sea, tenemos una maceta que tiene potencial de crecimiento hasta los 50 centímetros, esto es profundidad, ¿cierto? Con compactaciones laterales, ¿ya? Esto es para darle un poquito más de objetividad a lo que vamos a revisar a continuación. Les pido que tomen un papelito y un lápiz, que tomen nota, porque ahora vamos a ingresar a la plataforma gratuita. Esta es una plataforma que lleva ya alrededor de 3-4 años en el sistema, digamos. Es de unos ucranianos. Ellos ocupan la constelación Copérnico que les comentaba yo, el satélite Sentinel, y tienen un sistema bien cachado que es también para toma de nota y evaluación semana a semana digamos, de NDVI. ¿Ya? Así que esa es la plataforma, anoten, onesoil.ai, de inteligencia artificial. Entonces ahora vamos a ingresar a la plataforma. Recuerda cambiar pantalla, Rodrigo.
voy a cambiar pantalla. ¿Ya? Este es el inicio. Es súper sencillo. Ustedes lo único que tienen que hacer es introducir su correo. Y ponen empezar. Esperemos que cargue. Ya, ahí está cargando. Esto es súper intuitivo, es súper sencillo. Usted, obviamente, cada uno busca el campo, su campo. En el caso mío, me voy a ir a un campo cerca de Chillán, que es el caso práctico que va a presentar Fernando. Este es el campo. ¿Qué hago yo? Para seleccionar, aquí empieza a mostrar las fotos, las imágenes en el DDI. Lo primero que voy a hacer es, aquí en esto, dibujar campo, aprieto, me queda una cruz y voy a seleccionar, hago un zoom y selecciono los bordes. En este caso son cerezos. Me voy punta a punta. Me salto ahí las oficinas porque van a salir con bajo NDI porque no hay cultivo, ¿cierto? Va a salir en rojo. Y cierro. Apenas yo cierro me detecta, campo 1, 58.1 hectáreas y yo pongo guardar. ¿Ya? Y cuando yo pongo guardar, automáticamente el sistema empieza a descargar todas las imágenes históricas acumuladas desde hace 3 años. ¿Ya? Donde yo puedo ir viendo semana a semana la evolución del índice NDI. Recuerden que era una escala de -1 a 1, entonces lo verde debería ser más alto que lo que está más amarillo. Me posiciono arriba, veo que en este cuartel tengo 0,75 en términos de NDI. Fíjense acá, me voy a 0,55. Entonces ya sé que hay una diferencia. ¿Y qué pasa si tengo plantas del mismo año de plantación, misma variedad, mismo patrón y supuestamente mismo manejo, y tengo una diferencia tan importante y acá tengo mucho más rendimiento? Algo está pasando en este sector, ¿cierto? Otra cosa que puedo hacer es ver acá, comparar con fechas. Fíjense, 25 de octubre y 20 de octubre. Puedo poner deslizador y veo la evolución de los campos en términos de NDVI. Súper bueno, especial después de manejo, por ejemplo, un bioestimulante, algún nitrógeno, digamos, líquido bajo biuret o aminoácidos, donde yo quiero potenciar quizás esta zona, debería tener una respuesta en aumento en términos de vigor, ¿cierto? Entonces yo lo puedo comparar o definir dónde va a ser tratamiento diferencial. ¿Ya? Otra cosa súper importante es el scouting. En términos prácticos, yo me voy a juntar con un asesor, me voy a juntar con un equipo técnico y digo, ¿sabes qué me interesa? Revisar esta baja en vigor, en ese cuartel. En este caso, ¿qué puedo hacer? Yo les dije que vamos a trabajar con herramientas súper sencillas. Me voy aquí, pongo notas, ¿ya? Y pongo agregar una nota. Y marco el punto. Cuando marco el punto, le pongo nota, por ejemplo, anegamiento. Revisé Calicata, me di cuenta que estoy compactado, tengo anegamiento. Anegamiento, cuartel 3, creo, me voy al punto, hago clic, 3 puntos aquí, y fíjense, copiar coordenadas. Y esto es vital. ¿Por qué? Porque si yo tengo las coordenadas de latitud y longitud, ¿qué puedo hacer? Yo puedo tener instalado en mi celular Google Earth Pro, que es gratuito, ¿cierto? Voy a compartir, espera un poquito, bajar de compartir. Voy a compartir ahora Google Earth. ¿Ya? Esto ustedes ya es su celular. Ustedes instalaron Google en su celular y copian las coordenadas aquí. Pongo Enter y me lleva solo. Cuando yo tenga instalado este programa, yo puedo ver esa imagen en mi celular, activo el GPS y me dirijo precisamente a la zona del problema con mi equipo técnico. ¿Ya? Estas son herramientas súper sencillas. Les recuerdo que hay mucho más tecnología. Nosotros estamos trabajando con drones especializados y también con plataformas satelitales, pero creo que esto es algo súper útil, súper práctico, y lo mejor es que está en manos de todos. Ahora les voy a dejar con Fernando. Fernando va a hacer casos prácticos, 2 casos prácticos, uno en cerezo y otro en avellano, a través de esta misma tecnología. Fernando, a través de su computador, hizo la exploración mediante OneSoil, después compartió su punto y se fue a calicatear las zonas de interés mediante un Scouting.
Voy a dejar de compartir, Fernando, para darte el pase a ti. Gracias, Rodrigo. ¿Dejé de compartir o no? Sí, Perfecto. aquí está mi pantalla, ¿la ven? Sí, Feña, se ve. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Yo voy a continuar un poco con el tema más práctico de lo que mencionó Rodrigo. Espero que estén todos atentos. Este es el mismo predio de Cerezo acá en Chillán, donde se pueden ver con simple imagen RGB, ya que ve lo que ve el ojo humano finalmente. Podemos ver que hay una diferencia de cobertura de las plantas. Entonces, acá uno se puede ir directamente a ese punto que marcó Rodrigo, que es el cuartel 14, hacer una calicata ahí, ver si hay una problemática, que generalmente cuando hay este tipo de problema, el suelo es el que está condicionando la problemática. ¿Ya? Entonces, primero hay que reaccionar de esta manera y después apoyar a la planta con productos estimulantes, etcétera. Entonces, cuando incorporamos este cuadrante a la plataforma OneSoil, inmediatamente nos arroja un mapa de vigor que está marcando ya con un dato cuantitativo medible esta diferencia. Ya que hay una diferencia de 0,03 puntos, entonces se estaría corroborando lo que estamos viendo con el ojo humano. Y lo interesante es que con una simple foto del Google Earth, que todos podemos tenerla en el celular, podemos detectar todo este tipo de problemas. Entonces, ¿qué nos dicen las calicatas? Cuartel 9, que es, entre comillas, la mejor condición, es una variedad de Regina sobre un patrón enanizante, un Gisela 6, plantado el año 2017. Vemos que hay un buen perfil de raíces, sin embargo, a los 60 centímetros ya se empieza a notar una capa un poco más compactada, que en algún momento estuvo bajo anegamiento. Se ven estas oxidaciones, estos moteados, óxidos de hierro. Entonces, ahí hay una limitación para el crecimiento de raíces, lo cual está graficado en este mapa de variabilidad de compactación de suelo medido en newton por centímetro cuadrado. Ya a pasar a estos valores del rango verde, ya hay una limitación y esto se está condiciendo con lo que estamos viendo en la calicata. ¿Ya? Entonces acá a lo que vemos con el ojo arriba en el follaje y en el suelo, lo estamos cuantificando para poder irlo monitoreando en el tiempo y ver si vamos avanzando. Ahí hay un zoom de la zona compactada para que puedan ver ese perfil anaranjado con mucho óxido, indicando que es una zona de saturación y una zona muy compactada. Nos vamos al cuartel 14, donde se ve menos vigor, se fija en el suelo, ya no es tan oscuro, no es con tanta materia orgánica, cambia la textura, es un suelo mucho más pesado. A la misma profundidad encontramos una zona más compactada aún, pero por sí este perfil es mucho más compactado desde el principio hasta el fin comparado con el cuartel 9. Y la exploración de raíces está clara en la foto, es mucho más limitada, hay raíces oscuras que tienen codos, entonces significa que la planta gastó mucha energía en poder crecer aquí, quitando vigor en la parte aérea. Y la calicata, en términos de número, se observa que hay una mucho mayor limitación al crecimiento de raíces, que está marcado aquí con estos colores. Y aquí hay un zoom de esa zona más compleja. Miren el nivel de compactación, aquí ya hay concreciones de manganeso. Es un suelo que le falta mucho oxígeno. Y esta es una imagen RGB tomada con un dron, con un Phantom 3, que es el Phantom más básico. Desde el nivel del suelo, la verdad que el huerto se veía un poco más amarillo, pero no con menos desarrollo vegetativo o con menos cobertura. Entonces esta imagen permite ver realmente si hay igual vegetación o no, y aquí está súper claro, a mano izquierda, después de ver todos esos problemas de suelo que hay en este cuartel, se observa menor vigor, y eso está reflejado en el nivel productivo también. O sea, acá ellos llevan el conteo de rendimiento por cuartel. El año pasado rindió 12.000 kilos y el cuartel 9 rindió 15.800 kilos. O sea, acá hay una diferencia de rentabilidad bastante importante, y lo bueno es que es un cuartel de riego completo, entonces eso también nos permite hacer manejo diferenciado, como dijo Rodrigo. Por ejemplo, acá hay que trabajar con surfactantes de suelo, con ácido húmico, con enraizantes, microorganismos de suelo, estimulantes, y acá puedo hacer simplemente una mantención de suelo y un programa un poco más suave en términos de estimulantes. Entonces eso también optimiza los costos.
Bueno, acá algunas recomendaciones que se hicieron en este campo. Se recomendó flocular el suelo con ácido húmico, en este caso fue Iraúme, una dosis de mantención en el cuartel 9, una dosis de choque en el cuartel 14. Y estas son algunas sugerencias también: trabajar con microbiología de suelo, puede ser con un hongo formador de micorrizas, con tricodermas, con regeneradores de suelo. Esta recomendación quedó hecha en el campo también: estimular el desarrollo vegetativo en el cuartel 14, con Coron a una dosis alta por 100 litros de agua, hacer 3 aplicaciones, etc. Y para manejar el estrés hay muchas alternativas. Acá mencionarle algunas, que están los quitosanos, que son los BioRen, algunos elicitores como protones, aminoácidos, etcétera, algas, antioxidantes y bloqueadores solares, pero todo depende de la problemática. Y recordar que podemos hacer todo esto que está acá, que son los productos que se suelen usar, que son los productos foliares, pero la problemática está acá en el suelo. O sea, hay que partir sacando el problema desde la raíz. ¿Ya? Entonces, previo a establecer un huerto, que yo creo que ahí lo hicieron bastante bien, hay que sectorizar, ver esa variabilidad espacial. Esto es un potrero, digamos, de 10 hectáreas, mirado con un dron también a 200 metros de altura, con una imagen normal. Aquí ya están hechos los camellones, por eso se ve como rayado y hay una variabilidad de suelo tremenda. Aquí lamentablemente no se hizo la zonificación y hoy día hay bastantes problemas de suelo. O sea, de vigor, digamos, por la variabilidad de suelo. Bueno, este es el caso de los avellanos. Esto es una foto histórica, ya una imagen RGB sacada del Google Earth del año 2016. Estos son campos arroceros. Pero esta zona, se fijan acá, hay una zona mucho más húmeda que está con una vegetación, generalmente son malezas, galega, etc. Recuerden esa imagen, por favor. Ese tema. Acá ya está el suelo más o menos preparado para hacer la plantación, ya se trabajó, ahora el suelo queda expuesto y vemos que hay una variabilidad ya en color de suelo. Entonces esto ya nos tiene que hacer ruido, ir a revisar a terreno y hacer un muestreo, una calicata, un scouting, como decía Rodrigo, para poder definir los cuarteles de riego y no dejar esto en manos de las empresas de riego, que lo único que van a hacer es optimizar los materiales para poder ser más competitivos y cuadrar en el fondo a la pinta de ellos los cuarteles de riego por un tema de geometría del potrero, etc. Entonces aquí es donde uno tiene que tomar la decisión antes de embarcarse. Y aquí utilizando OneSoil, si bien no hay una vegetación de las plantas que nos esté indicando una actividad fotosintética, sí nos pueden ayudar un poquito aquí las malezas, ¿ya? O bien el mismo suelo acusa distintos colores. Entonces, lo que estamos viendo con una simple imagen RGB, que es lo que ve el ojo humano con una foto de Google Earth, o puede ser un dron, lo está marcando también el índice NDVI que nos arroja el sector. Entonces, eso nos estaría diciendo: tu sector de riego tiene que cortar acá en esta línea, donde tiene un suelo distinto al de la derecha. Lamentablemente, ¿qué es lo que pasó en este campo? Aquí nos vamos al scouting ya, marcamos este punto. Aquí vemos unas plantas, bueno, son plantas nuevas que tienen un crecimiento normal, esperado para el año de plantación, ¿ya? Y vemos un suelo franco arcilloso, que si bien tiene un nivel de humedad que había llovido hace bastante poco y son suelos que no son tan livianos, pero se ve la cosa bastante bien. Pero nos vamos al borde, se fijan, ahí está la cobertura vegetal que vemos aquí, nos vamos al borde y aquí ya hay anegamiento, hay un suelo de arcillas laminares 1 a 1 con mucho problema de infiltración, que es lo que se está reflejando acá con un índice NDVI. Después nos vamos a las calicatas, en el punto en cuestión. Aquí hay una calicata, ahí está el martillo que mide aproximadamente 40 centímetros. Vemos que hay una exploración de raíces bastante normal para el año de plantación y la condición de suelo. Sin embargo, hacia abajo había algunas limitaciones por un tema de manejo de la preparación de suelo, ¿ya? Pero lo interesante acá es que se ve una actividad, un flash de raíces importante y alguna actividad también de microorganismos, se ven algunas hifas de hongos. O sea, la cosa aquí está funcionando súper bien. Pero nos vamos al scouting del sector con problemas. Vemos plantas de bajo vigor, esta es una de las mejores plantas que encontramos, pero vamos haciendo cada vez zoom, o sea, del satélite nos vamos a la foto tomada en terreno y vamos viendo qué está pasando en el suelo.
vemos que hay una débil exploración de raíces, y aquí está el problema, que vemos agua a los 50 centímetros. Aquí se ve una poza, acá prácticamente había barro, nos costó mucho trabajar aquí, y empezamos a ver estas coloraciones, estos daños en raíces. Aquí vamos a tener problemas de fitóptera y probablemente tengamos una alta mortalidad de plantas, salvo que hagamos algún cambio. Entonces, toda esta problemática que estamos viendo aquí, que ojalá que a nadie le pase, la podríamos haber evitado nada más que cortando el cuartel de riego aquí. ¿Por qué? Porque este suelo yo lo puedo regar en esta fecha cada 10, cada 15 días incluso, y el suelo acá va a tener que dar un riego y va a tener los días de espera van a ser mayores. Quizás a inicio de temporada voy a dar un riego y el siguiente va a ser un mes después, hasta que se me vaya un poco esta napa, ¿ya? Más allá de los trabajos de drenaje. Entonces, en resumen, bueno, el uso de esta tecnología nos puede ayudar a prevenir todos estos problemas futuros que vimos, hacer más eficiente el uso del tiempo, o sea, hacer este monitoreo dirigido, como dijo Rodrigo, el scouting, ya obtener datos, que estos datos van a ser medibles y yo los puedo ir cuantificando en el tiempo, que en el fondo nuestro índice debería ir subiendo, acercándose a 1 con todos los manejos que vamos a hacer, y definir este diseño predial según el tipo de suelo, trabajar con aplicación diferenciada de producto, que eso también nos va a llevar un ahorro, a ser más eficiente, y ir monitoreando estas aplicaciones. ¿Ya? Entonces, en el fondo, tenemos herramientas que son libres, de fácil uso, o sea, no un uso muy complejo. O sea, aquí el programa trabaja por nosotros y nos arroja el índice, nada más nosotros marcamos los perímetros y el punto a trabajar. Y necesitamos nada más con computador, internet y el teléfono, que tampoco es tan necesario. O sea, yo puedo trabajar netamente con el computador, si es que no tengo un computador tan potente. Entonces, ¿cómo meterle número también a la experiencia, a algunos trabajos que se han hecho? Aquí se trabajó con ácido húmico para mejorar una problemática de suelo que se podría haber evitado porque el sistema de riego estaba regando el mismo cuartel con 2 tipos de suelo, entonces se va a generar problemas de vigor. Esta es una foto de RGB del ensayo, ahí se ven la hilera, los distintos tratamientos utilizados. Aquí se trabajó buscando mejorar la problemática de raíz, que sería mejorar el suelo con ácido húmico en dosis de choque de 50 litros. ¿Y qué pasa con aplicaciones foliares de Coron, que es un producto que anda muy bien para vigorizar, para generar crecimiento vegetativo? Esta es una dosis ya no tan baja como la que se suele usar, para ver qué ocurre con la cobertura, a ver si hay diferencia en vigor. Estas son fotos también tomadas con dron para medir el volumen de copa, ¿cierto? El índice de NDVI, de cobertura principalmente. ¿Y qué es lo que pasó al final de la temporada del ensayo? El tratamiento aplicado con ácido húmico, que en este caso fue hidrahume, se agrupó el vigor hacia la parte alta, ya disminuyendo los sectores con bajo vigor, que sería la parte baja acá del gráfico de violín, donde en el testigo se sigue manteniendo esto, ya. Entonces habría un efecto sobre la homogeneidad del huerto porque se está solucionando el problema de fondo. Entonces siempre debemos ir a atacar, como ya lo dije varias veces, el problema de fondo y después apoyarnos con el resto de las herramientas. Y acá se está atacando netamente la parte aérea. Este es un cuartel contiguo que no tiene problemas de sectorización, entonces tiene un vigor deseado. Ya este sería como el vigor objetivo a lograr en el otro sector que está acá a la derecha, donde es muy desuniforme el vigor. ¿Y qué ocurrió luego de los tratamientos con Coron foliar a 700 cc por hectolitro? De esta suma de píxeles de cobertura vegetal, pasamos después de estas 3 aplicaciones, prácticamente cada 3 semanas, a acercarnos bastante a la suma de píxeles del cuartel de referencia, ¿ya? Sin embargo, aquí sería más conveniente hacer las dos cosas, o sea, mejorar el suelo y además trabajar para apoyar, para que la planta más rápido salga de este estrés y esta baja de vigor. Sería un manejo complementario bastante bueno. Fernando, puedes seguir tú con la presentación porque tengo un poquito de problemas para compartir. ¿Ya? Bueno, es la misma. ¿Se escucha?
Sí, dale, súper bien, Rodrigo. En la misma línea, aquí se hizo una evaluación súper interesante con el producto MyCoap, que son micorrizas de la empresa Symborg, partner de nosotros. ¿Ya? La idea era justamente en base al fundamento de la micorriza, hacer más eficiente la captación de agua, de nutrientes también y la explotación de raíces. ¿Ya? Entonces quisimos a través de esta, digamos, de esta propuesta, llevar la medición a terreno, hacer el seguimiento de las plantas de 3 años de avellano y ver si había algún cambio en el metabolismo de la planta. Entonces se hizo a través de este cuadricóptero con una cámara multiespectral, que como yo le decía, esta es la que mide los, digamos, los distintos espectros de la luz, R, G, B, más NIR y rojo borde también. ¿Ya? Es que eso es súper interesante, el rojo borde penetra mucho más en la planta que un NIR, por lo tanto puede tomar datos de mucho más hacia adentro de la planta. Eso es súper importante también. Dale, Feña. Bueno, eso es lo mismo que le hablé ya, lo expliqué con anterioridad, así que puede saltarlo, Feña, por favor. ¿Ya? Bueno, entonces le pusimos como título a este trabajo, disculpa Peña, vuelvo un poquito. Evaluación metabólica planta de llano aplicada con MyCoap mediante el uso de fotogrametría de dron en agrícola Los Peumos. Ya, Fernando. ¿Ya? Entonces se hizo un vuelo en general, la zona total aplicada con MyCoap está en verde versus lo no aplicado en lila. ¿Ya? De eso, para términos de análisis, se seleccionaron estas dos zonas, ¿ya? Donde estaba la tratada y la no tratada. Dale, Peña. ¿Ya? Entonces, finalmente, con el vuelo del dron, mediante el programa Pix4D, se obtiene este análisis, ¿ya? Que es decidor. Vamos a hacer la zonificación de clústeres que le explicaba. Dale, Fernando, por favor. ¿Ya? Donde tenemos esto finalmente, que esta es la clusterización agrupación. Fíjense que a la derecha tenemos mucho más superficie en un color verde, ¿ya? Digamos, con mayor, digamos, mayor NDVI, ¿ya? Planta más sana, con más vigor, ¿cierto? Pero, a propósito de una pregunta que hizo algún participante ahí, aquí el principal desafío era que nos quedamos con un grueso de información, pero también estábamos midiendo la enchilera, ¿ya? Y eso es una problemática súper recurrente al trabajar con imágenes, ya sean de satélite o también de drones, ¿ya? Entonces, el primer desafío aquí fue aislar la planta con respecto a la entrilera para no medir suelo desnudo y tampoco maleza, que es una problemática súper recurrente. Hay cierta restricción, en especial en el satélite, de que la planta tiene que tener cierta cobertura con respecto a la otra, digamos, a la entrilera, para que sea una medición fidedigna, ¿ya? Porque yo no quiero medir suelo desnudo ni maleza, sino que quiero enfocarme en la planta, ¿ya? Entonces, este fue un post-procesamiento que se hizo también en un software libre que es QGIS, QuantumGIS, ¿ya? Donde que nos propusimos aislar y centrarnos solamente en la planta y sacar el ruido de la entrilera. Dale, Fernando, por favor. A través de agrupaciones y clusterizaciones lo logramos hacer. Ustedes pueden ver que aislamos planta a planta, eso se ve junto porque está con zoom, ¿ya? Pero logramos aislar planta a planta y sacar el ruido de lo que no queremos medir, que es la entrilera y la maleza, ¿ya? Ahora, ¿qué hicimos? Lo primero que hicimos fue contar píxel a píxel la cobertura y ver si habían diferencias significativas con la aplicación de MyCoap en este caso, esto ya no 3 años, con respecto, digamos, a la cobertura, a generar mayores renuevos, etc. ¿Ya? Nos dimos cuenta al sumar, digamos, los píxeles de los dos tratamientos, que no tuvimos una leve tendencia, ¿ya? Pero no tuvimos diferencias significativas en la cobertura, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando analizamos la relación del índice, cuando hablamos de la medición del metabolismo de la planta? ¿Ya? Bueno, aquí esta imagen muestra el aislamiento que les comentaba. Fíjense que el punto D son maleza y el punto A es suelo desnudo. Entonces, ¿qué logramos hacer mediante estos postprocesamientos en esta plataforma gratuita? Logramos centrarnos solamente en la planta y aislar lo que no queríamos medir, que era el suelo de la maleza, ¿ya? Y finalmente nos enfocamos en estos 3 rangos que estaban dentro de la planta, que es el E, el C y el D. Entre más vigor el E y el C el menor. Y aquí sí tuvimos unos resultados súper interesantes, ¿ya? Recuerden que no tenía aumento en cobertura y se aumentó el NDI, ¿qué es? Esa es la pregunta clave, por eso yo le hablaba que como propone Chubieco, es un conjunto de variables que están dentro, ¿ya? Principalmente pigmentos, ¿cierto? Cobertura y también agua. Por lo tanto, si yo no tengo un aumento significativo en la cobertura, algo está pasando en el metabolismo de la planta, sin hacer tanto renuevo, sin cubrir más. La planta está mucho más fotosintéticamente activa, ¿ya? Y aquí las diferencias fueron súper grandes, hubo diferencias significativas, haciendo esta relación de metabolismo con una relación del 0,6 digamos, en lo no tratado versus una 0,9 en términos de NDVI con lo tratado, ¿ya? Entonces fue un dato súper
fue un dato súper importante para nosotros. Validaba mucho lo que proponía la empresa con MyCoApp. Tú cuando ves Calicata, después de la aplicación de MyCoApp, se ve un gran desarrollo de raíces, ¿ya? Y un impacto en la planta, pero no lo habíamos medido nosotros acá. Y bueno, hemos hecho harto desarrollo, uno de estos es, digamos, de los mismos, y pudimos cuantificar con datos objetivos el aumento del metabolismo en capacidad fotosintética de la planta. Eso es, muchachos, lo que queríamos mostrarles. No sé, Tami, ¿querían repasar la plataforma? Sí, oye, primero darles las gracias, por ahí nos mandaron también algunos mensajes agradeciendo lo práctico de la exposición, así que gracias Fernando, gracias Rodrigo por esto. Sabemos que quedaron ganas de ver otras cosas más, así que a esta audiencia le puedo compartir que lo más probable es que más adelante, a raíz del interés que ha surgido este tema, es que vayamos a hacer algún curso práctico. Lo más probable es que vayamos a hacer algún curso práctico, y obviamente, tal como ustedes se enteraron de este webinar a través de las redes o del equipo interno de Martínez y Valdivieso, les vamos a hacer llegar este material. También les puse los correos exactos, vamos a compartir las referencias. Les puse también los correos electrónicos de Rodrigo y de Fernando, en caso que ustedes también quieran contactarse con ellos. Ellos tal vez pueden armar un manual, un tipo manual, muy sencillo para algunos de ustedes, y de todas formas vamos a hacer un repaso rápido de la parte práctica de cómo ingresar. Yo anoté algunas preguntas que fueron las más importantes, chiquillos, para que ustedes puedan ayudar a responderlas. Si me necesitan o si los puedo apoyar en algo también. Sí, fue mucha información en poco tiempo, Matías. Quisimos ser lo más ejecutivos posibles, pero eso es bueno porque cuando uno se queda con ganas de más, significa que va a haber una parte 2, como las películas, ¿cierto? Cuando les va bien, sacan la segunda saga. Tratamos de ser lo más prácticos posible. Exactamente. ¿Ya? Sí, y cuadrarnos ahí en un tiempo corto para no agotarse, en el fondo, estar concentrados. Y como bien dijo Tamara, eso nos deja ahí con ganas de una segunda versión. Sí, vámonos a ver algunas consultas. La primera que tengo acá, que yo les aproveché de responder un poco por ahí, ¿qué pasa con esto de las conducciones? Porque vimos el caso de frutales que crecen o en eje o en copa, pero ¿qué pasa con las espalderas? Y sobre lo mismo que pasa con los parrones, ¿ya? Si nos pueden comentar un poco en relación a esto de la conducción, tal vez especificar nuevamente la diferencia de resolución entre usar una imagen satelital y un dron. Aquí no veo tantos clientes de cultivos anuales, pero también si pueden comentarnos algo en relación a los cultivos anuales en donde no existen trigueras, ¿ya? Sí, es un tema súper recurrente. Recordemos, como dijo Tamara, las resoluciones satelitales libres, lo que estamos trabajando nosotros ahora son de 10 por 10 metros. ¿Ya? O sea, son 100 metros cuadrados de información, por lo tanto, obviamente caen más de 3 o 4 hileras de viña. ¿Ya? Esa es una problemática súper recurrente. En el caso de las viñas, como tengo tanta hilera versus el dosel que puede captar la imagen, obviamente hay mucho ruido. En ese caso, nosotros recomendamos hacer un trabajo más al detalle con dron, con pixel submétrico. ¿Ya? Yo les mostré trabajos de menor a 5 centímetros. En ese caso, se puede volar sobre la viña, se puede hacer mediante estos procesos que les mostramos un análisis, digamos, separar el suelo y la maleza y concentrarnos solamente en el dosel. Y a través de eso hacer mediciones de un espectro verde y hacer correlaciones, digamos, con distintas variables. Eso se hace hoy en la viña, ¿eh? Aparte de las mediciones desde arriba con dron, también se trabaja con estos sensores activos que yo les contaba, que pasa un auto, una moto, emitiendo, digamos, luz y se hacen los filtros correspondientes. En el caso de la viña, en resumen, recomiendo trabajar con más detalle, más con dron. También complementar un poquito, las restricciones también con satélite son súper importantes. Hay que considerar que también, pese, por ejemplo, yo hablo de un nogal con buen desarrollo, con buena cobertura, también va a haber una intraliera, digamos, libre, ¿ya? Que también, obviamente, el pixel más grande, más grueso la va a captar. Pero se recomienda que haya una cobertura mayor al 30% de la copa. ¿Eso qué significa? Que independiente yo mida el ruido del suelo maleza, va a ser no tan significante por respecto a lo que ocupa la copa. Entonces mi imagen NDI es mucho más correlacionada con la realidad y más decidora. ¿Ya? Es muy distinto a una viña.
Te Sí. refieres al cubrimiento de un mínimo de un 70% de la hilera, ¿no? Por lo menos, exacto, O 80%. exacto. Eso ya se puede ocupar y hay alta correlación con lo que tú estás midiendo con teledetección satelital. Sí, bueno, respecto a lo que dijo Tamara, bueno, había un productor de cultivo que se salió. En cultivo es mucho más fácil trabajar con estas imágenes satelitales porque prácticamente hay algún momento que no hay entilera. Entonces se estaría midiendo solamente la planta, salvo que estuviéramos demasiado enmalezados, que pasa a veces, pero en general anda bastante bien el cultivo de maíz, de trigo, etcétera. Salvo en las etapas iniciales, si nos vamos a la fecha muy cercana a la siembra, vamos a ver netamente el suelo, pero ya con cierta área foliar también, más o menos con una cobertura de más del 80% de la estrilera, anda bastante bien. Perfecto. También hicimos algunos trabajos el año pasado con eso. Sí, hemos hecho trabajos en Viña, de hecho hicimos trabajos en Concha y Toro con vuelos de dron. No sé si ellos están acá en este momento, pero tenemos muy buenas correlaciones también en cultivos anuales con trigo y maíz, como dice Fernando, entre imágenes satelital y dron. Así que si ustedes no tienen un dron, no se preocupen que con imágenes satelitales también pueden hacer estas evaluaciones, ¿ya? La otra consulta importante es que ponen ahí, es algo de lo más recurrente que hemos visto. Nos dicen ahí, bueno, si con RGB uno puede tomar una fotografía que tú puedes observar a ojo, ya a ojo humano, ¿por qué voy a decidir irme a imágenes paraespectrales? ¿Ya? Entonces, si pueden profundizar un poquitito más en esta composición Sí, del NDVI, también hay otros índices, NDRE, etcétera, en esta composición de estos 4 pilares para que la audiencia pueda entender de mejor manera la diferencia entre el RGB y el NDVI. sí, se hace. Eso actualmente se hace algunos trabajos con filtros, digamos, de cámara simple RGB, donde se puede trabajar con el verde. Para análisis de clorofila finalmente sí se hace, ¿ya? Se separan los píxeles. El tema es que, como dice Tamara, recuerden que el NDI es un componente de variable, ¿ya? Por lo tanto, si yo analizo solamente el verde, pueden estar pasando cosas de hidratación, ¿ya? Y de cobertura a la planta que quizás yo no voy a percatarme o percibir solamente analizando el verde, ¿ya? Por eso se ocupa el NDI. Recuerden que principalmente mido pigmentos clorofílicos, también cobertura y también hidratación de la planta. Y eso finalmente es lo que yo hablo de vigor, ¿ya? Yo puedo tener quizá una planta con muy buena concentración de clorofila, en especial, o ejemplo, la tengo muy deshidratada, esa concentración va a aumentar porque tengo menos agua en la hoja, por lo tanto la voy a ver que está, si me rijo solamente por el verde, por clorofila, voy a tener quizás la relación que tengo la planta en muy buen estado sanitario, pero quizás la tengo deshidratada, ¿ya? Por eso es importante quizás más trabajar que con el verde, con un NDI que va a ser un integrador de variables que van a definir cierta sanidad y vigor en la planta. Bueno, esto tú lo mostraste un poco para reforzar lo que tú viste. O Exacto. sea, para la persona que preguntó, yo al ojo, al RGB o al ojo humano, el nivel de verde que tiene una planta sana y una planta estresada es el mismo. Exacto. O sea, cuando tú ya la ves estresada, que bajó el factor verde, la planta ya puede llevar 15 días con el problema. Y entre que se recupera pueden pasar 15 días más, entonces está un mes con baja metabolismo y eso es pérdida de productividad. Entonces, por eso el infrarrojo cercano, que lo mides con estas cámaras multiespectrales, es al instante, o sea, y puedes ver realmente la diferencia entre una planta sana y una planta que está estresada. Ahí está la diferencia. Bien. Perfecto. Eso O es. sea, en conclusión, sirve mucho el ojo humano, sirve mucho el RGB, pero la información adicional que entregan estos otros índices no es posible percibirla. Por lo tanto, si tienen la posibilidad de trabajar con ambas, es la sugerencia que nosotros hacemos, ¿ya? Sí. Sí. Otra Import consulta, chiquillos. También, Pedro, déjame complementar un poquito la Sí, pregunta. dale, dale, dale. Y recordemos también que el NIR, al ser súper sensible al estado, digamos, sanitario o vigor de la planta, nos avisa antes cuando nosotros todavía no percibimos. Entonces eso es súper importante para ganar tiempo y tomar decisiones, cosa que no haya digamos, un efecto en mucho detrimento de la planta. Nos avisa con mucho más tiempo, ¿ya? Más que la clorofila. La clorofila ya pasa cuando ya está el evento, digamos, declarado.
Exactamente. Hay otros equipos, como por ejemplo los SPAD, que también no son tan costosos, que ayudan a hacer una evaluación en donde hay una correlación con el nivel de nitrógeno. Y esto obviamente está relacionado con la clorofila, con los pigmentos relacionados a la clorofila. Entonces también pueden complementar, que es lo que nosotros hacemos luego de tomar una imagen satelital o dron. Vamos a hacer un cross-check, que hacemos el cruzamiento de la observación con este equipo que hay distintos en el mercado, no estamos casados con ninguna de estas empresas, así que cualquier índice SPA también les puede ayudar a hacer ese cruzamiento, ¿ya? La otra consulta que nos hacen acá, que es bien interesante, es en relación a lo que comentábamos de poder eliminar las malezas, que mostramos nosotros en el trabajo que se hizo en Avellano Europeo, y que hemos hecho en otros trabajos. Entonces, consultan si solamente se puede hacer con el QGIS u otro de esos programas que tenemos que son más específicos, o se puede hacer a través de OneSoil u otro de los que les entregamos. OneSoil lo que hace es un trabajo automático, ya ellos trabajan con el píxel de 10x10, en ese caso no se podría aislar, ¿ya? Entonces hay que tener, muy buena pregunta, hay que tener especial cuidado con eso y digamos chequear en terreno con esto de scouting si hay mucho ruido de la maleza. Eso también va a alterar, recordemos que la maleza también tiene pigmentos, agua y cobertura, por lo tanto también la vamos a medir. Incluso en algunos trabajos de cultivo se hacen trabajos previos con NDI para detectar las malezas y hacer aplicaciones de herbicida dirigida. ¿Ya? Recordemos que también es un vegetal. Eso. Perfecto. Miren, acá en el chat hacen un par de consultas que tienen más relación con temas de manejo, pero igual la vamos a hacer. José, tenemos gente que también está visitándonos no solo de Chile, sino también de Perú. Hay algunos comentarios que hace Matías que esto efectivamente puede llegar a optimizar el sistema de gestión. O sea, absolutamente, ¿ya? José consulta en relación a los surfactantes, cuál sería el óptimo, ¿ya? En relación al mojamiento. Así que si quieren hacer alguna observación pequeña en relación a eso, y luego cerramos con la última consulta. Sería bueno saber el tipo de suelo que tiene, porque ahí, bueno, de hecho discutíamos ayer con Rodrigo, el surfactante lo aplicábamos antes del ácido húmico, después del ácido húmico, y en arcilla o arena hay distintas formas de hacerlo. Entonces, si nos das información, porque recordemos que la agricultura es muy del depende, entonces depende de tu suelo y la problemática. No hay recetas muy claras para eso. Lo único seguro son las dosis por hectárea o dosis por hectolitro. Pero el cómo hacerlo va a depender del suelo. Perfecto. Vamos a ir cerrando, chicos, para ceñirnos al tiempo. Por ahí Carlos Irarrázaval pone 10 por 10 metros. Sí, Carlos, 10 por 10 metros es el Sentinel, que es el que nosotros estábamos hablando, que es gratuito para todos ustedes, ¿ya? 10 por 10 metros. En el caso de Carlos, que nos preguntó al inicio si podíamos hacer un repaso rápido de los pasos a seguir para poder usar esta herramienta, la idea es que podamos mostrárselo rápidamente y con eso vamos a ir cerrando para los que no alcanzaron a tomar nota en esa parte. Voy a compartir yo también entonces. Sí. Ok. Díganme cuándo se vea, por favor. ¿Se ve? Sí, Rodrigo. Sí. Ok, déjenme ir a la parte acá. ¿Ya? Entonces ingresan a www.winesoil.ai. Voy a compartir Google, o sea, disculpen, la pantalla. Compartir OneSoil, aquí está. Avísenme por favor cuando se vea. ¿Se ve? Está ok. Ok. Súper simple. Su mail. Perfecto. Ponen comenzar. Dejemos que cargue. Bien, aquí está. Ubican su campo. Voy a hacerlo nuevo para que vamos a eliminar este campo. Borrar. Seleccionar campo.
ubican el campo, ¿cierto? Igual que Google Earth. Dibujar campos. Se van acá, seleccionan su ADI, que es su área de interés, ¿cierto? Pueden hacer zoom también, para más detalle. Traten de dejar esto afuera porque altera la escala, ¿ya? Las partes, digamos, los galpones, todo eso. Cierran ahí, exacto. Cierran y guardan. Y apenas pongan guardar, aquí pueden guardar todos por cuarteles de riego. ¿Eh? Eso es súper interesante para hacer el seguimiento de la evolución por cuarteles de riego. Y apenas ustedes pongan guardar, automáticamente el sistema le va a empezar a calcular las fechas hacia atrás. Fíjense, buscando imágenes sin nubes. La nube también altera la medición. Hay también distintos tipos de filtros, pero en este caso les va a mostrar en gris donde hayan nubes. ¿Ya? Entonces fíjense que va cargando las imágenes hacia atrás. ¿Ven? ¿Ya? Aquí ustedes pueden navegar hacia 3 años atrás, ¿cierto? Ir viendo la evolución. Y también pueden poner acá en el deslizador, que esto es una muy buena herramienta, ¿cierto? Ponen el deslizador aquí y van comparando. Aquí pueden poner 1, la fecha que ustedes quieran, y 2, la otra fecha que ustedes quieran. La buscan acá, ¿ya? Y pueden ir comparando, ¿ya? Si yo quiero hacer scouting, tienen que poner este puntito acá, seleccionar dónde van a hacer el scouting, ¿cierto? Y pinchan 3 botones, ¿cierto? Y ponen copiar coordenadas. Y con eso se van a Google Earth, ¿cierto? ¿Se ve? Sí. Copian acá. La ideal es que tengan instalado Google Earth Pro en el celular, ¿ya? Y ponen buscar, que lo lleva solo al punto monitoreo de Scouting, ¿ya? Y obviamente tienen el GPS del celular activado y solo los va a llevar al punto ahí donde a ustedes les interesa hacer la calicata y hacer todas las evoluciones había y por ahí. Eso es a todos. Excelente, gracias Rodrigo. Mira, acá hay algunas preguntas prácticas que nos están escribiendo. Aquí Matías nos pone que trata de ingresar, pero como hay una predefinición de cultivos y no le aparece carozos, ¿ya? Aparece como No. cereza. Aparece como cereza si quiere hacer eso, ¿ya? Obviamente esta página está en construcción, es una página que es ucraniana, ¿ya? Y la están abasteciendo de datos. Ahora, no influye mucho que pongan un distinto cultivo, ¿ya? Es tema como histórico, como cuaderno de nota de ustedes nomás, ¿ya? En ese caso pongan cerezas nomás si tienen, no sé, un ciruelo, ¿ya? No hay problema. Perfecto. ¿Alguna experiencia en viveros? No, yo no he hecho. Por mi parte no. No. Pero hay que considerar la cobertura. Si esa es la madre de las ciencias, es considerar cuánto está cubriendo el cultivo. Si tengo mucha entrilera, la medición se va a ver alterada y habría que hacerla en más detalle quizás con un dron. Así es. Exacto. Ya, chiquillos. Ah, mira, la última, que aquí nos dicen muy interesante el tema, se agradece, han evaluado PLAS, INEA y otras instituciones para NDVI y CASUBSEC. Buenísimo. Sí, buenísimo. Eso se está ocupando harto, es lo que les comentaba, el método Spider. El método Spider es una correlación que se hace con NDVI. ¿eh? Entonces, si yo tengo datos agroclimáticos, digamos, de evaporación de referencia, lo cruzo con estas correlaciones de NDVI en un momento, en un cultivo específico, hago calibraciones en terreno con tipo de texturas de suelo, ¿ya? Yo puedo tener, obviamente, mi precipitación digamos, a reponer, ¿ya? Son súper interesantes, es un método que está siendo bien estudiado acá en Chile, la Talca, la Universidad de Talca y Concepción hicieron una plataforma que es la Plaza, así que lo invito a ocuparla también, una plataforma gratuita bastante interesante, que uno puede sacar datos ya, digamos, bien útiles para el tema del riego. Y también muestran imágenes NDI. ¿Ya? Bien. Perfecto, vamos a hacer la última y cerramos, que nos pone aquí Ricardo Tolosa, si tienen experiencias en frutilla, pregunta principalmente por el malta. Exacto, sí. Yo estaba leyendo ahí la respuesta, o sea, la pregunta, pero dale, Rodrigo. Sí, también es importante, eso tiene distintas reflectancias, obviamente el plástico, ¿ya? En el caso de cerezos con cobertura, por ejemplo, también influye, ¿ya? Recuerden que estos son rebotes de radiación o espectro electromagnético desde la planta, por lo tanto, o sea, la superficie en realidad. Entonces, galpones, plásticos, todas esas cosas van a alterar las mediciones, ¿ya? Ahora, en frutilla, es súper interesante quizás llegar al punto de la medición de una actividad vegetativa que tenga buena cobertura en el mulch, cosa que no lo midamos tanto, debería andar súper bien. Perfecto. Fernando, ¿tú querías acotar algo más?
No, es que Rodrigo dijo la parte que iba a mencionar, pero de todas maneras, como es un cultivo que, bueno, tiene una entilera aproximadamente de 1 metro, y si tienes una alta presión de maleza en la entilera, igual te va a hacer bastante ruido Exacto. para el uso de satélite, entonces el dron sería como lo más específico, es de baja Perfecto, cobertura el cultivo. Perfecto. perfecto. Bueno, muchas gracias nuevamente. Nos preguntan ahí si va a estar esta información disponible. Nos saludan de México también, Rogelio, que es docente allá en México. Hola, Rogelio. Sí, saludos también a México, a Perú. Y la respuesta es que sí, no tenemos ningún inconveniente en enviarles la presentación. Y también esta webinar va a estar disponible en nuestra página web, www.martinezyvaldivieso.cl, la pueden googlear también, y van a poder acceder a esta webinar, también va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Así que pueden verla cuantas veces quieran y también los invitamos a compartirlo. Y hay que hacer la parte 2, exactamente. Así que ahí les vamos a estar informando con sus ejecutivos de venta o con los mismos técnicos zonales de Martínez y Valdivieso. Así que les agradecemos su participación y esperamos que tengan un excelente fin de semana. Quiero hacer un saludo especial. Haga todos los saludos que quiera, pues. Sí, sí, es que es súper interesante este tema y creo que estamos al debe en la 7ª región y en la 8ª también. Saludo especial a Miguel Araya, hemos estado trabajando harto con él, con la Universidad Católica del Maule. Se está pensando en hacer un observatorio, cosa que todas las empresas de agricultura de precisión puedan compartir sus datos, su experiencia y masificar un poquito más esta gran tecnología que creo que podemos sacarle mucho más partido. Así que le agradezco todo el interés y vamos a estar haciendo cosas más interesantes para que conozcan el tema de la agricultura de precisión sencilla. Eso. Fantástico. Fernando, ¿tú quieres hacer alguna última acotación? Sí, bueno, agradecer el interés, estuvo bastante concurrida la webinar, se nota que hay interés en la tecnología, por ahí está Boris Solar, que se conectó, coordinador de los GTT acá en la zona, así que gracias por participar. Y bueno, yo la verdad que participé, entre comillas, aquí como invitado, Rodrigo aquí es el experto, así que darle las gracias por toda su experiencia que ha compartido con nosotros. Tiene, bueno, como bien dijo Tamara, tiene su magíster en este tema de precisión, le apasiona y la verdad que a mí me ha ido gustando bastante porque son herramientas que te alivianan un poco la pega, te vas como al hueso, no andar como viendo la cosa muy general, sino que te vas a lo particular y a resolver los problemas un poco más directos y poder ir viendo los resultados. Gracias Sí. a ti, Feña. La teoría sin la práctica no es nada. Eso. Exacto. Muchas gracias a bueno, todos. como tenemos también aquí distintos perfiles, hay clientes, pero también hay académicos, esta es una herramienta que también se puede usar en investigación. Nosotros partimos con la Universidad de Chile, con Mauricio Galleguillos y su equipo, introduciéndonos en esto, y como herramienta para la investigación se usa estadística espacial, también se puede utilizar, tiene otros usos para poder hacer validaciones de productos, sobre todo en experiencias que son de riego, en donde es muy difícil hacer algunos diseños como más complicados, más complejos, como bloques aleatorizados, etc. Entonces lo que uno hace es usar estas herramientas para poder, como decía Rodrigo al inicio, ir históricamente a buscar imágenes hacia atrás y ver si los cuarteles son efectivamente comparables o no. Entonces esto es infinito. Llamamos a todos a poder involucrarse en este tema y creemos que la agricultura del futuro va hacia allá. Así que muchas gracias nuevamente a todos y nos vemos en una próxima oportunidad, parte 2, 3, 4, las que ustedes quieran. Gracias a todos. Perfecto, hasta luego. Chao, gracias. Chao.